Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Ratia, en este Egunon Vizcaya, y hoy, como hemos anunciado, nos acompaña Sira Rego. Ella es eurodiputada por Izquierda Unida de Unidas Podemos. Sira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a estar aquí un ratito con vosotros. Bueno, además nos interesa mucho porque en cierta medida los aires europeos no suelen llegar muy a menudo por aquí. Ni los aires ni lo que se dice, pero luego sí las consecuencias. Eso es así, eso es así. Se toman muchísimas decisiones allí que nos afectan en lo cotidiano de nuestras vidas, o sea que sí. Sí, aquí estábamos hablando precisamente ayer sobre las elecciones europeas que muchas veces quedan enmascaradas con la relevancia y la importancia que tienen luego para todo, ¿eh? Efectivamente, la verdad es que las instituciones europeas al final sí que juegan un papel determinante, como decía, ¿no? Para nuestra vida cotidiana, para la economía del día a día prácticamente, para todo este asunto del control de los precios de la energía, por ejemplo, que nos está afectando de lleno. En definitiva, son distintos ámbitos competenciales donde se toman decisiones políticas que nos afectan y que yo creo que es importante poner el foco porque muchas veces no sabemos por qué se toman determinadas decisiones que se toman en lugares que parece que están lejos, pero que, como decías, nos pillan muy cerquita. Bueno, pues hay un asunto que sí que me preocupa y especialmente, además, ¿se habla de paz y de diálogo en algún momento en el Parlamento Europeo? Se habla poco, mucho porque menos. De armamento se habla bastante, ¿no? Sí, nosotros, bueno, lo repetimos constantemente. Evidentemente la responsabilidad de la invasión está donde está, es una responsabilidad de Rusia, hay que condenar la invasión siempre, pero también es necesario ver de qué manera podemos abrir espacios para el diálogo, para la vía diplomática y para la paz. Nosotros en nuestro grupo parlamentario, el grupo de la izquierda en el Parlamento Europeo, estamos trabajando muchísimo para hacer constantemente aportaciones que planteen que las medidas tienen que estar también fundamentadas en una parte de la búsqueda del diálogo y de la paz, de ser un actor relevante, un actor clave, la Unión Europea, para presionar a la comunidad internacional para intentar abrir una vía de diálogo, porque yo creo que lo fundamental en este momento es parar la guerra y plantear un alto al fuego. Esto sería algo que tendría que estar como prioritario en todas las agendas políticas a nivel internacional. Es necesario que haya actores que se hagan cargo de esto y que presionen para sentar, sobre todo para buscar esta vía de diálogo. Y bueno, nuestro grupo estamos como bastante concentrados, ¿no?, en buscar este tipo de posiciones políticas que son importantes, porque al final en términos simbólicos también operan y sobre todo han generado esta vía, ¿no?, alternativa que es absolutamente imprescindible en estos momentos. Pero da la sensación de que Europa ha cedido al ímpetu de la OTAN, ¿no? Y es la OTAN la que está ahora mismo llevando las maniobras. Claro, tenemos un problema también en la medida en la que Europa no está teniendo una posición propia, es decir, no estamos teniendo una posición de liderazgo propia en la que planteemos las relaciones en términos generales, en términos geoestratégicos a todos los niveles. Europa tiene poca iniciativa para tener una posición propia en términos de relaciones de vecindad, de relaciones con terceros países, en términos incluso de su propia agenda económica. Y la verdad es que esto es preocupante, sobre todo en un contexto de conflicto como el que tenemos y también en un contexto en el que la OTAN empieza a tener tiene un peso específico también considerable y desde luego nosotros, claro, como Izquierda Unida, ¿qué voy a decir, ¿no? Que somos una organización que precisamente surge al calor de las movilizaciones contra la OTAN y a favor de la paz, ¿no? Tenemos esa parte de nuestro ADN, pues ahí está, lógicamente. Bueno, usted como responsable precisamente en el Parlamento de estar en algunas comisiones como la de transición ecológica y demás, claro, la guerra también ha venido a cambiar un poco el discurso incluso de la propia Europa, ¿no? Porque, claro, nos hemos visto con unas aperturas energéticas ahora relevantes, pero por un lado nos hacemos trampas en el solitario porque se le sigue comprando a Rusia por un lado, ahora mismo pues se vincula a Estados Unidos pagando lo que no está en los escritos, bueno, y encima luego pues aceptamos ya carbón y pulpo como animal de compañía, ¿no? Sí, tenemos un problema de fondo estructural. Evidentemente la guerra lo que hace es intensificar un problema que es estructural en Europa, que tiene que ver con su modelo energético. El modelo energético europeo, que está hecho a la medida de los intereses de los grandes oligopolios energéticos y fósiles, y nada tiene que ver con los intereses de la gente trabajadora, de la gente común, ¿no? Y esto, pues evidentemente la guerra lo que hace es intensificar la evidencia, y es que Europa depende muchísimo de los combustibles fósiles que vienen de fuera.
y una voluntad, yo creo que un poco, yo creo que no es lo suficientemente ambiciosa Europa a la hora de diseñar un plan de transición ecológica y un buen despliegue de las energías renovables que nos dé una cierta soberanía energética y una cierta independencia energética, que sería lo más sensato. Y luego, desde luego, lo que decimos mucho desde Izquierda Unida, y es que necesitamos plantear y reconsiderar el ritmo de nuestras propias sociedades. Es evidente que no podemos seguir planteando patrones de crecimiento sostenidos en un modelo energético como el que tenemos, porque no es viable físicamente, porque el planeta no lo soporta. Por lo tanto, el gran debate de nuestros días, aunque no nos guste porque sea un debate incómodo, tiene que ver con cómo desacelerar y cómo plantear un modelo económico que requiera menos consumo de materiales, menos consumo de energía. Yo creo que esto es un gran debate de época, insisto, porque además el cambio climático nos lo pone en la agenda. Sí, pero es que ni un solo país saca o cuestiona precisamente el sistema y el modelo. Como países, me refiero. ¿El sistema, perdón? El sistema energético, el sistema de modo de vida que tenemos en estos momentos. Ni uno solo. No es capaz ante la ciudadanía de afrontar esos retos, ¿no? Es espectacular, sobre todo porque hablamos de un modelo energético que utiliza el gas como prácticamente elemento de fijación de precios de una manera absolutamente artificial. Y lo decimos mucho también, oiga, si el modelo de fijación de precios está generando una burbuja especulativa con la energía y está haciendo que paguemos tantísimo por la factura eléctrica y está generando este descontrol de la inflación, hágase algo, cámbiese la norma. Donde se cambia y donde se puede cambiar es en Europa, es quien tiene la competencia para cambiar el modelo energético, que es el modelo marginalista, el modelo de fijación de precios. Cámbiese el modelo precisamente para corregir esta desviación y para corregir esta burbuja especulativa de los precios de la energía que lo están distorsionando todo en nuestra vida cotidiana. Pero parece que no hay voluntad de esto. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque Europa en gran medida legisla a favor de los lobbies y de los oligopolios. Y esto es una denuncia constante por nuestra parte. Es decir, oiga, las reglas del juego nadie ha determinado que tengan que ser las que le convengan a los oligopolios. Las reglas del juego también podrían ser las que le convengan a las familias y al planeta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos una política que tenga que ver con el cubrir las necesidades de la gente y el mantener lo que tenemos, ¿no? El sostener el planeta para las generaciones futuras? Bueno. ¿Nadie se avergüenza de ponerle etiqueta verde, por ejemplo, a las nucleares o al gas? Pues parece que no. De hecho, la taxonomía, que es esta cosa que la nomenclatura que utiliza la UE para determinar si una energía es verde o no, ha cambiado recientemente con una enorme pelea por parte de la movilización social, de las organizaciones sociales y ecologistas, que lógicamente se llevaron las manos a la cabeza, ¿no? ¿Qué es esto de etiquetar ahora el gas y la nuclear como energías verdes? Bueno, pues esto tiene sentido en la medida en la que, gracias a esta etiqueta, se pueden asignar fondos europeos precisamente a todo lo que tiene que ver con transición energética y transición verde, ¿no? De esto va al final, ¿no? De situar, de colocar el dinero público para financiar determinado tipo de proyectos que refuerzan este tipo de energías. Yo creo que es una mala noticia, porque yo creo que también estamos en un momento en el que tenemos la oportunidad, con la disponibilidad que tenemos de los fondos europeos, de reformular, uno, el modelo productivo europeo y reindustrializar Europa con un criterio sostenible, y dos, cambiar el modelo energético, que es perfectamente viable, desacelerarlo un poquito y, sobre todo, concentrarnos mucho en hacer una transición en base a las energías renovables. Sí, es que cuando estaba hablando de la guerra y de las circunstancias y de todo lo que ahora mismo acontece, claro, nos encontramos con un principio, cuando comienza el conflicto bélico, se dispara, por ejemplo, el gas, se disparan los precios, se nos van de las manos. Ahora resulta que un año después de la guerra, en origen, el gas está más barato que nunca, pero nosotros seguimos pagándolo tan caro como siempre. Claro, porque también hay directivas europeas que permiten, por ejemplo, blindar los contratos de la adquisición del gas. No sabemos exactamente el precio al que se ha comprado el gas, sí sabemos el precio al que nos lo venden a nosotros, y que sabemos que hay un mercado en el que, bueno, pues fluctúan los precios, eso está claro, pero claro, hay también muchísima opacidad, precisamente porque las reglas del juego, de nuevo, en Europa están hechas a la medida de los intereses, pues en este caso de este oligopolio o de estas multinacionales, ¿no? Bueno, pues volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? De qué manera se configuran las reglas, qué tipo de decisiones políticas se toman y cómo estas reglas muchas veces se vuelven constantemente contra los intereses de la mayoría social, de la gente común, ¿no? Sí, luego también es cierto que en Europa se aplican directivas o se hacen normativas en las que, por ejemplo, se dice ciudades de más de 50.000 habitantes que tienen que tener ahora mismo pues espacios de bajas emisiones.
nos hacemos trampas en el solitario, aquí no queremos ni mirarlo todavía, por ejemplo, en Bilbao, sin ir más lejos, por ejemplo, sí. Pues, y digo, bueno, pues son cosas que yo no sé si Europa lo hace simplemente como simbolismos o realmente hay un compromiso serio por eso. Es curioso porque tenemos en Europa como una especie de contradicción permanente, una tensión constante entre marcos generales que se diseñan, que yo creo que están bien o tienen una intención bastante positiva, ¿no? Cuando se plantea reformular los espacios de las ciudades o todas las directivas que están vinculadas a la protección natural, de los hábitats, del agua y demás, la cuestión que está vinculada al consumo de plásticos. Es decir, sí que hay una línea que pretende ser, pues genuinamente, no sé si verde, por etiquetarlo de una manera, aunque no me termina de gustar, pero sí que es verdad también que luego hay, para mí, todo lo que tiene que ver con la ecología o con la crisis ecosocial está profundamente ligado al modelo económico. ¿Qué sucede? Que no hay ninguna voluntad de cambiar o de reformular en ningún caso el modelo económico. Por lo tanto, ahí hay una contradicción estructural, es decir, es imposible que se plantee una agenda verdaderamente transformadora en términos de ecología social si no hay un cambio de modelo económico, porque al final el modelo económico se basa fundamentalmente en la extracción de recursos, en la emisión de residuos y por lo tanto esto rompe automáticamente la cuestión que tiene que ver con la crisis ecosocial. Y no hay una voluntad, a mi juicio, no hay una voluntad realmente transformadora a este nivel. Entonces, bueno, sí, evidentemente hay que reformular cuestiones básicas como el cómo se construyen las ciudades. Tenemos que ir, sí o sí, es uno de los grandes retos, el papel de las ciudades en el siglo XXI de cara a la sostenibilidad, convertirlas en ciudades resilientes, intentar cambiar el modelo de transporte, el modelo de generación de residuos y demás. Entonces, esto, digamos que en términos casi filosóficos, la UE muchas veces lo asume. Cuando vamos a aterrizarlo en lo concreto y a poner normas en lo concreto para gestionarlo, ahí ya se relaja muchísimo, porque eso supondría renuncias de un carácter más profundo que no tengo claro que la UE quiera abordar. No, por eso, porque viendo los planteamientos que muchas veces, sobre el papel, pues parecen que son razonables, pero luego a la hora de la verdad es muy difícil de concretarlos, ¿no? Porque no se sabe exactamente a qué perfil de ciudades. Se está apostando, por ejemplo, por los vehículos privados eléctricos. No tenemos capacidad eléctrica para sostener un cambio de parking. Y luego, además, esto genera también discriminación porque no todo el mundo puede pagarse precisamente la transición del coche que lleva 20 años a cambiar uno nuevo. Es que yo no sé si esos planteamientos en Europa se hacen. No se hacen, yo creo. Es decir, se habla del vehículo eléctrico como si hubiera... como si fuera la respuesta general, ¿no? No, y como si hubiera reservas de litio infinitas en el planeta que pudieran generar ese parque de vehículos alternativo. Y luego, sobre todo, el problema que tiene Europa fundamentalmente, de esto no quieren oír hablar, no se quiere oír hablar en general, es que tendríamos que ir a un modelo en el que empezáramos a planificar el uso de los recursos. Y pues no hay voluntad de planificar el uso de los recursos. Y creo que es imprescindible. En un planeta en el que los recursos son finitos y en el que hay unas situaciones de desigualdad extraordinarias, solamente planificando lo que hay para distribuirlo con justicia, podremos aspirar a un mundo sostenible ecológica y socialmente, ¿no? Por lo tanto, hay un eje central que tiene que ver necesariamente con la planificación, que obviamente va en contra de todos los postulados ideológicos y fundacionales de la UE, ¿no? Pero nosotros no renunciamos a seguir planteándolo, porque esa es también nuestra tarea, ¿no? Y nuestro trabajo en el Parlamento Europeo, el abrir brecha y el plantear también batallas que tienen que ver con lo cultural y con lo ideológico. ¿Por qué no vamos a planificar en un mundo en el que cada vez hay menos de todo y somos cada vez más personas, ¿no? Sí, es cierto, pero es que llama mucho la atención la estrategia de la propia Unión Europea, ¿no? Estrategias que reconoce su dependencia de los combustibles fósiles y resulta que en los otros movimientos que hace va a reconocer la dependencia de recursos de otros, ¿no? Bien sea litio o bien sea cualquier otra tierra rara que nos sirva precisamente para cambiar de modelo. Efectivamente, somos tremendamente dependientes de recursos exteriores, de recursos que vienen de otros países y pues no hay una voluntad. Y claro, por eso pienso que es un poco una oportunidad perdida, que ahora que teníamos recursos disponibles con los fondos de recuperación, yo creo que el principal esfuerzo tendría que haber estado orientado hacia una industria
sostenible, que responda a las necesidades de los países que formamos parte de Europa y que cubra la demanda de necesidades que tenemos, que seamos capaces de producir con criterios de mucha más cercanía, ¿no? Y ahí, bueno, pues para mí esto es la clave de los mecanismos de transición y de generación de procesos de resiliencia comunitaria, porque además, esto que hablábamos de las ciudades, necesitamos invertir muchísimo en convertir las ciudades en espacios, sé que la palabra es complicada, en espacios de resistencia y buena vida, no solamente de resistencia en términos clásicos, ¿no? Sino de buen vivir, ¿no? Pero para esto hay que cambiar y hay que desacelerar y encontrar que el buen vivir, pues a lo mejor no tiene que ver tanto con un consumo desorbitado, sino con el refuerzo de los lazos comunitarios, el refuerzo de la cultura, el refuerzo de las relaciones sociales, en fin. Bueno, sí, es que ahí podríamos ir, es que claro, ahí trascenderíamos incluso del debate ecológico que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de dependencias, es que ahora mismo en este conflicto mundial, pues tenemos actores como China. Claro, un enfrentamiento con China supone, por ejemplo, el que igual llegue un bloqueo de suministro de chips y se nos acabó toda la industria, se nos paraliza la industria sin darnos cuenta, ¿no? Porque somos absolutamente dependientes. Claro, el problema es que estamos en un modelo, volvemos otra vez a lo mismo. Claro, es que es verdad que reconozco que me apasiona el debate, aunque no soy ni muchísimo menos experta, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Al modelo económico global. Al final esto de la globalización lo que ha traído de la mano es pues un modelo de producción enloquecido, en el que no se está produciendo lo que se necesita, sino que estamos en una dinámica, primero, de dependencia de lugares muy lejanos, con todo el esfuerzo y con todo el consumo de combustibles fósiles que eso supone y cómo se soporta la economía sobre la base del combustible fósil, y por tanto esto tiene su traducción en emisiones y en el destrozo del planeta, y por otro lado porque nos hace dependientes de procesos de producción que quedan muy lejanos de nuestros hogares, ¿no? Y yo creo que es sensato plantear que hay que relocalizar, hay que acercar los procesos productivos y sobre todo hay que pensar qué se necesita producir. Y ahí yo creo que hay muchas cosas que necesitamos producir que no estamos produciendo, que además generarían procesos, se volvería a reconstruir el tejido productivo y se generaría empleo de calidad, porque sería empleo con valor añadido, ¿no? Bueno, hay que pensar y hay que planificar para eso. No se puede hacer al tuntún, eso está claro. Bueno, de todas formas, cuando empezamos al principio de la importancia que tienen unas elecciones europeas, claro, uno está observando, por ejemplo, cómo es la configuración ahora mismo de los países y la representación que están mandando a Europa. Y en cierta medida, si se me permite la expresión, es que uno se cuaja, ¿no? Porque se está apreciando un nivel de ultranacionalismos exacerbados, ¿no? Con xenofobias, homofobias, y claro, ahí es muy difícil avanzar como grupo, ¿eh? Porque incluso es que hay euroescépticos que tienen voz y mando. Bueno, yo con esto tengo mis discrepancias. Creo que no hay tanto euroescéptico. Lo que hay es... Digo como países, sí, como sí, país. Pero bueno, luego se quedan en la UE porque una cosa es... Bueno, porque luego depende de la chequera también. Claro, eso es. Cuando Hungría, Polonia, dejan de ser euroescépticos cuando empiezan a controlar y sobre todo a recibir recursos de la UE. Por lo tanto, bueno, ahí... Pero sí que es verdad que en Europa tenemos un problema. Al contrario de lo que sucede, afortunadamente, en América Latina, que estamos viendo procesos de carácter popular, emancipatorio y transformadores que nos dan una cierta esperanza, o por lo menos ponen un foco alternativo. Sí que es verdad que lo que está sucediendo en Europa, pues desde nuestra perspectiva es pues desolador, porque hay un auge de la extrema derecha. Estamos viendo gobiernos autoritarios, algunos que tienen ya un recorrido largo, como el gobierno de Hungría, con una hoja de ruta de deconstrucción y de destrozo de todos los avances en términos sociales y políticos de un país, con una instauración de un modelo que ellos llaman democracia iliberal, que es una manera de hablar de autoritarismo pero con una neolengua, y bueno, pues debe preocuparnos. O tenemos el gobierno reciente en Italia de Meloni, que está tomando decisiones que van claramente en contra. No solamente es que sean gobiernos homófobos, que ataquen los derechos de las personas LGTBI, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas migrantes, que también, sino que son gobiernos que atentan directamente contra los intereses de la gente trabajadora. Una de las primeras medidas de Meloni fue directamente cargarse la renta básica italiana. Por lo tanto, bueno, pues tienen muy claro a qué vienen, y vienen a recortar nuestros derechos. Yo creo que son un peligro para las democracias y
toda persona demócrata, toda persona que tenga un talante demócrata, tendría que estar muy preocupada con lo que está pasando en Europa, porque cada vez tenemos más presencia de las extremas derechas en su diversidad que la tienen en el Parlamento Europeo y en las instituciones europeas. Sí, usted que ha venido también por aquí, por Euskadi, no solamente para hablar de la transición ecológica, para interesarse de cuáles son nuestros procesos. Por cierto, en este pulso que está tomando, ¿cómo lo aprecia? ¿Cómo lo ve? Pues muy bien, la verdad es que me estoy llevando una buena foto. A nosotros nos ayuda mucho venir a los distintos territorios europeos precisamente para saber cómo están las cosas, porque además nos ayuda a hacer nuestro trabajo en el Parlamento Europeo. Euskadi tiene un papel central en todo lo que tiene que ver con el mapa industrial y con el mapa energético europeo, y la verdad es que de momento muy bien. Está siendo una... Pero bueno, como siempre que vengo aquí, que es un lugar maravilloso. Sí, porque dentro de esa agenda no solamente hablaba de ecología, sino también hablaba de feminismo, ¿no? Ese feminismo que muchas veces está cuestionado por algunos países ahora mismo en Europa, ¿no? Que llama mucho la atención, claro. Bueno, yo creo que el feminismo al final es un movimiento que viene a replantearlo todo y a reformularlo todo, y pone en la agenda no solamente lo que tiene que ver, lógicamente, con los derechos de las mujeres, que por supuesto, sino que plantea, sobre todo esta cuarta ola del feminismo, está reformulando toda la estructura social y está planteando una alternativa de sociedad en su conjunto. Y claro, es una alternativa de sociedad que no tiene nada que ver, que confronta directamente con la que plantea la extrema derecha, y plantea cuestiones de fondo que tienen que ver con el modelo económico, que tienen que ver con el reparto de los recursos, con los usos del tiempo, con los cuidados, con la incorporación de los hombres a la parte de los cuidados, con el derecho que tenemos las mujeres siempre aplazado de ocupar el espacio público, de ser iguales, ¿no? Bueno, yo creo que es un todo, no es solamente una parte. Por eso el feminismo es tan importante y por eso nos está revolviendo tanto, y sobre todo está revolviendo a quienes se han asentado en un sistema de privilegios absolutamente injusto. Ayer lo pudimos ver, estuve reunida con compañeras de comisiones obreras, representantes sindicales sobre todo de la parte de industria, y la verdad, con mujeres, y la verdad es que una reunión maravillosa porque, bueno, pues primero por el espacio de mujeres, ¿no? En segundo lugar por el liderazgo que tienen las mujeres también en el sindicalismo, que yo creo que esto es muy importante. Es decir, cuando hablamos de feminismo, insisto, no hablamos solamente de ensanchar los derechos de las mujeres, que también, sino que hablamos también de la configuración política y sindical en términos generales, y yo creo que esto es muy importante. Y bueno, pues sí, la verdad es que me llevo tareas y me llevo una buena foto de lo que hay. Sí, lo que pasa que, digamos que en el ámbito político, en el ámbito sindical, etcétera, ahí sí que se aprecia, bueno, pero luego uno cuando empieza a subir los escalones empieza a comprobar que el trabajo va a ser muy largo todavía. Es largo, sí. Con esta reflexión precisamente acabamos la reunión de ayer. Sí, hemos avanzado mucho. Sí, aquí en este estado es verdad que hemos avanzado bastante en relación a otros lugares. Bien, pero nos queda muchísima tarea por hacer, porque al final las relaciones de poder en lo estructural no han cambiado tanto. Por lo tanto, bueno, pues vamos avanzando, pero vamos a tener que seguir peleando. Sí, pero incluso en profesiones muy feminizadas, por ejemplo, ¿no? Científicas, etcétera, y demás, o sanitarias, pues resulta que el protagonismo de la mujer llega hasta un límite. Exactamente, hablábamos también del techo de cristal, ¿no? De lo complicado que es. Techo, sí, completamente. Las reglas del juego al final de todo también son masculinas, y por tanto nosotros no lo tenemos tan fácil. No es tan sencillo. No es tan sencillo levantarse en una asamblea, por ejemplo, y hablar, ¿no? Y tomar la palabra y hablar. Nos cuesta muchísimo más por todo, ¿no? Por una cuestión subjetiva, por una cuestión objetiva, por una cuestión de desempeño de roles, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, porque muchas veces en política nos pasa lo mismo, ¿no? La participación de las mujeres en política, afortunadamente cada vez más. Pero bueno, al final las reglas del juego las han escrito los señores y hay que acabar con eso. Bueno, que son los señores, muchos de ellos lobistas, que están ahí en Europa, por cierto. Muchos. Eso carga mucho, ¿eh? Sí, nosotros es curioso porque para nosotros es un problema de fondo, ¿no? Cuando los intereses que circulan por los pasillos del Parlamento Europeo no tienen que ver con la política, porque bueno, hablar de política siempre es legítimo desde las distintas posiciones que hay. Pero casi es mejor verles allí, porque en otros lugares esos lobistas no aparecen, y tienen el mismo poder, ¿eh? Pero al final resulta, fíjate los escándalos de corrupción que estamos teniendo en el Parlamento Europeo, al final resulta que aún así lo que vemos es que sigue habiendo escándalos de corrupción porque no está muy claro cómo se regula todo esto, ¿no? Entonces digamos que bueno, pues que tienen un peso específico considerable los lobbies ahí en el Parlamento Europeo. Bueno, pues trabajo hay mucho y las elecciones de las que hablábamos al principio, eso lo puede cambiar. Exactamente. Pues Sira Rego, eurodiputada de Izquierda Unida por Unidas Podemos, gracias por compartir este rato con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, siempre es un placer. Es que ricasco. Es que ricasco.